becario pobre ayudó a una mujer enferma en el metro. Luego descubrió que era su jefa. El vagón del metro de la línea 3 iba completamente saturado esa tarde de miércoles, como siempre a las 6 de la tarde en Ciudad de México. Entre el mar de pasajeros apretujados, Daniel Méndez sostenía con una mano la barra superior, mientras con la otra trataba de proteger la carpeta que llevaba bajo el brazo. Dentro de esa carpeta iba su tesoro más preciado, el proyecto de titulación que había tardado 6 meses en desarrollar, el mismo que presentaría en 2 días ante el jurado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México. A sus 23 años, Daniel sabía que ese proyecto era su boleto de salida, su oportunidad de demostrar que los 4 años de sacrificio valían la pena. Las ojeras bajo sus ojos café oscuro delataban las noches en vela, dividiendo su tiempo entre la universidad y su trabajo nocturno como vigilante en un edificio de oficinas en la colonia del Valle. Su uniforme de la universidad, una camisa blanca ya algo gastada y unos pantalones de mezclilla que había remendado él mismo, contrastaba con los trajes ejecutivos de quienes viajaban a su alrededor. Pero Daniel nunca había sentido vergüenza de su situación. Al contrario, cada arruga en su ropa era una medalla de batalla. Cada mancha de café en sus apuntes era evidencia de madrugadas estudiando en la biblioteca. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a poder seguir trayendo más historias como esta para ustedes. El metro frenó bruscamente en la estación Juanacatlán, provocando que todos los pasajeros se tambalearan. Daniel apretó su carpeta contra el pecho, pero en ese momento escuchó un gemido de dolor a su lado. Volteó y vio a una mujer de unos 45 años, vestida con un elegante traje sastre gris que se había puesto extremadamente pálida. La mujer se llevó una mano al pecho y con la otra trató de aferrarse al tubo vertical, pero sus piernas parecían a punto de ceder. Tenía el cabello castaño recogido en un chongo impecable y sus ojos verdes mostraban una mezcla de dolor y pánico que Daniel reconoció de inmediato. Había visto esa misma expresión en el rostro de su madre años atrás, cuando sufrió una crisis de arritmia. Sin pensarlo 2 veces, Daniel soltó la barra superior y rodeó con su brazo a la mujer antes de que cayera al suelo. La carpeta con su proyecto resbaló de sus manos y aterrizó en el piso sucio del vagón, pero en ese momento eso no le importó. La mujer era más pesada de lo que aparentaba y Daniel tuvo que hacer un esfuerzo considerable para mantenerla erguida. Los demás pasajeros observaban la escena con una mezcla de curiosidad y la típica indiferencia citadina, pero nadie más se movió para ayudar. Daniel guió a la mujer hacia uno de los asientos que, milagrosamente, acababa de quedar libre cuando un pasajero bajó en la estación. «Señora, siéntese aquí. ¿Qué siente? ¿Le duele el pecho?», preguntó Daniel con voz firme pero amable mientras la ayudaba a sentarse. La mujer asintió débilmente, todavía llevándose la mano al lado izquierdo del torso. Sus labios habían adquirido un tono ligeramente azulado que preocupó a Daniel aún más. Él se arrodilló frente a ella, ignorando las miradas de los demás pasajeros y la suciedad del piso del metro. «Escúcheme, necesito que respire lento y profundo. Inhale por la nariz contando hasta 4 y exhale por la boca contando hasta 6. ¿Puede hacerlo?». La mujer lo miró con ojos vidriosos, pero intentó seguir sus instrucciones. Daniel mantuvo contacto visual con ella, contando en voz alta para marcar el ritmo. 1, 2, 3, 4, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, perfecto. Lo está haciendo muy bien. Mientras tanto, con su mano libre, Daniel buscó en el bolsillo de su pantalón el pequeño botiquín que siempre llevaba consigo. Era un hábito que había desarrollado después de que su hermana menor tuviera una crisis asmática en el camión cuando eran niños. Del botiquín sacó una pequeña botella de agua que había llenado en la universidad esa mañana. «Tome un sorbo, despacio», le indicó Daniel, sosteniendo la botella cerca de los labios de la mujer. Ella bebió un poco, tosió ligeramente y luego tomó otro sorbo más largo. El color comenzó a regresar gradualmente a su rostro. Daniel notó que llevaba un elegante reloj de oro en la muñeca y un portafolios de piel italiana a sus pies, detalles que contrastaban dramáticamente con su propio reloj de plástico que había comprado en el tianguis de Tepito por 50 pesos. Pero en ese momento esas diferencias no
significaban nada. Solo importaba que esta mujer estuviera bien. ¿Toma algún medicamento para el corazón?, preguntó Daniel. La mujer asintió débilmente y señaló su bolsa, que había caído al piso junto con el portafolios. Daniel la recogió con cuidado y se la entregó. Con manos temblorosas, la mujer buscó en su interior y sacó un pequeño frasco de pastillas. Daniel leyó la etiqueta rápidamente: nitroglicerina sublingual. Su tío, que había sufrido de angina de pecho, tomaba lo mismo. Perfecto, colóquela bajo la lengua, le instruyó, mientras ella seguía sus indicaciones. Pasaron varios minutos en los que Daniel permaneció arrodillado frente a ella, monitoreando su respiración y su color. El metro continuó su trayecto, deteniéndose en balderas y salto del agua, pero Daniel no se movió de su posición. Su proyecto seguía en el piso, probablemente siendo pisoteado por los pasajeros que subían y bajaban, pero eso podría arreglarse después. Gradualmente, la respiración de la mujer se normalizó y el color rosado regresó completamente a su rostro. Sus ojos verdes, que habían estado nublados por el pánico y el dolor, ahora mostraban claridad y una profunda gratitud. Gracias, susurró con voz ronca. Gracias, joven. No sé qué hubiera pasado si usted no... Su voz se quebró y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Daniel sacó de su bolsillo un pañuelo limpio, uno de los 3 que su madre insistía que llevara siempre, y se lo ofreció. No tiene que agradecerme, señora. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, respondió Daniel con sinceridad, aunque ambos sabían que no era cierto. Decenas de personas habían presenciado el incidente y ninguna había movido un dedo. Lo importante es que ya está mejor. ¿Tiene a alguien que pueda recogerla? ¿Algún familiar o amigo al que pueda llamar? La mujer negó con la cabeza. Vivo sola. Mi chofer me dejó en la estación Zapata esta mañana porque mi auto está en el taller, pero no pensé que tardaría tanto en el trámite que tenía que hacer. Debí haber llamado a alguien para que me recogiera. Su voz sonaba más fuerte ahora, más controlada. Era evidente que era una persona acostumbrada a estar al mando, a tomar decisiones. La vulnerabilidad que había mostrado momentos antes comenzaba a ser reemplazada por una dignidad natural. ¿A qué estación se dirige?, preguntó Daniel. El metro acababa de salir de la estación Hidalgo y se dirigía hacia Guerrero. Puedo acompañarla hasta que llegue a su destino y asegurarme de que esté bien. Si vive cerca de alguna estación, podemos pedir un taxi desde ahí. La mujer lo miró con sorpresa. No, joven, ya ha hecho demasiado por mí. Además, dijo mirando la carpeta sucia en el piso que Daniel aún no había recogido, parece que tiene cosas importantes que hacer. ¿Es su trabajo? Daniel siguió su mirada y finalmente se levantó para recoger su carpeta. La abrió con cuidado, inspeccionando el contenido. Las esquinas de algunas hojas estaban dobladas y había una huella de zapato en la portada, pero el proyecto en sí estaba intacto. Suspiró con alivio. Es mi proyecto de titulación. Lo presento en 2 días en la UNAM. He trabajado en él durante 6 meses. Cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho nuevamente. Pero eso puede esperar. Usted no debería estar sola después de lo que acaba de pasar. Una crisis como la que tuvo puede repetirse si no tiene cuidado. La mujer lo estudió con una intensidad que hizo que Daniel se sintiera ligeramente incómodo. Era como si pudiera ver a través de él, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino su carácter completo. Finalmente, ella suspiró y asintió. Bajo en Buenavista. Vivo en Polanco, no muy lejos de ahí. Si pudiera acompañarme hasta que consiga un taxi, se lo agradecería enormemente. No porque piense que voy a tener otra crisis, sino porque, bueno, después de lo que pasó, me gustaría tener compañía hasta llegar a casa. Por supuesto, respondió Daniel sin dudarlo. El metro llegó a la estación Guerrero y luego a Buenavista. Daniel ayudó a la mujer a ponerse de pie, recogió su portafolios y su bolsa y la guió cuidadosamente a través de la multitud hasta la salida. Una vez en la calle, el aire fresco de la tarde pareció revivir aún más a la mujer. Daniel levantó la mano para detener un taxi y en cuestión de minutos uno se detuvo frente a ellos. Antes de subir, la mujer se volvió hacia Daniel. ¿Cómo te llamas, joven?, preguntó con una suavidad en su voz que no había estado presente antes. Me llamo Patricia Salazar y necesito saber el nombre de la persona que me salvó la vida hoy. Daniel Méndez, señora, pero de verdad no salvé su vida. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Patricia sonrió levemente, una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos, pero que transmitía calidez genuina. Daniel Méndez,
repitió, como memorizando el nombre. Eres estudiante de ingeniería, dijiste. ¿De qué especialidad? Ingeniería industrial, señora. Me especialicé en optimización de procesos y cadenas de suministro. Patricia asintió lentamente, y por un momento Daniel tuvo la extraña sensación de que ella estaba archivando esa información en algún lugar de su mente. Ingeniería industrial. Excelente campo. Este país necesita más ingenieros competentes. Metió la mano en su bolsa y sacó su cartera. Por favor, déjame darte algo por tu ayuda. No tienes idea de lo importante que es para mí haber llegado bien a casa hoy. Daniel retrocedió un paso y levantó las manos. No, señora Patricia, por favor, no. No la ayudé por dinero. La ayudé porque era lo correcto. Mi madre me enseñó que uno ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Patricia lo miró con una expresión que Daniel no pudo descifrar completamente. Era una mezcla de sorpresa, respeto y algo más. Algo que parecía melancolía o quizás reconocimiento. Guardó su cartera nuevamente. Tu madre te crió bien, Daniel Méndez. El mundo necesita más jóvenes como tú. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsa y se la extendió. Toma esto. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme. Y quiero decir cualquier cosa. Una recomendación laboral, una referencia, lo que sea. Considéralo no como un pago, sino como una deuda de gratitud que tengo contigo. Daniel tomó la tarjeta con cierta renuencia. La leyó rápidamente bajo la luz de la tarde. Patricia Salazar Mendoza, directora general, Innova Solutions, México. Había una dirección en Paseo de la Reforma y varios números telefónicos. Daniel no reconoció el nombre de la empresa, pero el título de directora general sonaba impresionante. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su pantalón, más por cortesía que porque pensara usarla alguna vez. Gracias, señora Patricia. Espero que se recupere completamente. Y por favor, vaya al médico pronto para que revise su corazón. Lo que pasó hoy fue serio. Lo haré, te lo prometo. Y Daniel agregó, mientras abría la puerta del taxi, mucha suerte con tu presentación. Estoy segura de que te irá excelente. Con eso entró al taxi. Daniel cerró la puerta tras ella y observó cómo el vehículo se perdía en el tráfico de la tarde. Miró su reloj. Eran casi las 7. Llegaría tarde a su turno en el edificio de vigilancia, pero su supervisor, don Jacinto, era comprensivo. Le envió un mensaje rápido explicando la demora y emprendió el camino hacia el metro nuevamente. Esa noche, mientras hacía su ronda por el edificio vacío, Daniel pensó en el encuentro. Se preguntó cómo estaría la señora Patricia, si habría llegado bien a su casa, si habría llamado a un médico. Sacó la tarjeta de presentación de su bolsillo y la observó bajo la luz de su linterna. Innova Solutions México. Mentalmente se prometió buscar información sobre la empresa cuando tuviera un momento libre, solo por curiosidad. Guardó la tarjeta nuevamente y continuó su ronda, sin imaginar que ese encuentro casual en el metro cambiaría su vida de maneras que nunca hubiera podido predecir. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparación final. Daniel pulió su presentación, memorizó cada cifra, cada gráfico, cada argumento de su proyecto. Su investigación se centraba en la optimización de la cadena de suministro para pequeñas y medianas empresas manufactureras en México, un tema que había elegido precisamente porque veía una necesidad real en el mercado. Había pasado meses entrevistando a dueños de pequeñas fábricas, analizando sus procesos, identificando cuellos de botella y proponiendo soluciones prácticas y económicamente viables. Su proyecto no era solo teórico, era aplicable al mundo real, y eso lo llenaba de orgullo. La mañana de la presentación, Daniel se despertó a las 5, después de solo 3 horas de sueño. Se duchó con agua fría para despejarse, se puso su mejor camisa, la que su madre le había planchado la noche anterior con tanto cuidado que parecía nueva, y se miró al espejo. Sus ojos mostraban cansancio, pero también determinación. Hoy era el día. Hoy demostraría que todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir, todos esos momentos en los que había querido rendirse pero no lo hizo, habían valido la pena. La presentación fue en el auditorio principal de la Facultad de Ingeniería a las 10 de la mañana. Daniel llegó con 1 hora de anticipación, repasando mentalmente cada sección de su proyecto. El jurado estaba compuesto por 3 profesores: el doctor Ramírez, especialista en logística, la doctora Torres, experta en optimización, y el Campos, quien había trabajado durante décadas en la industria
industria antes de dedicarse a la docencia. Daniel los conocía a todos, los respetaba a todos y sabía que no se dejarían impresionar con palabras vacías. Querían datos, análisis riguroso y propuestas viables. Cuando llegó su turno, Daniel subió al estrado con su carpeta bajo el brazo, la misma carpeta que había protegido en el metro días atrás. Conectó su laptop al proyector, agradeció al jurado por su tiempo y comenzó. Habló durante 40 minutos sin pausa, explicando su metodología, presentando sus hallazgos, defendiendo sus propuestas. Respondió preguntas técnicas con precisión, admitió las limitaciones de su estudio con honestidad y propuso áreas de investigación futura con entusiasmo. Cuando terminó, el doctor Ramírez asintió con aprobación. La doctora Torres sonrió levemente y Elling Campos, quien era conocido por ser el más difícil de impresionar, se reclinó en su silla y dijo: «Buen trabajo, joven Méndez, muy buen trabajo». Daniel salió del auditorio una hora después con su título prácticamente asegurado. Los profesores le habían dicho que recibiría la calificación oficial en una semana, pero por sus comentarios era evidente que había aprobado con distinción. Caminó por el campus de Ciudad Universitaria, sintiendo una mezcla de alivio y euforia. Llamó a su madre desde un teléfono público porque su celular prepagado se había quedado sin saldo y le dio la noticia. Escuchó sus gritos de alegría al otro lado de la línea y sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Su madre, que había trabajado como empleada doméstica durante 20 años para pagar su educación, que había sacrificado todo para que él pudiera tener esta oportunidad, finalmente vería el fruto de sus esfuerzos. Esa tarde, Daniel fue directamente a su trabajo de vigilancia. Don Jacinto lo felicitó con un fuerte apretón de manos y le dio permiso de llegar un poco tarde durante la siguiente semana, mientras esperaba los resultados oficiales. Daniel le agradeció y comenzó su turno, pero su mente estaba en otro lado. Ahora que su titulación estaba prácticamente asegurada, el siguiente paso era encontrar trabajo. Había enviado su currículum a más de 50 empresas en los últimos 2 meses, pero solo había recibido 3 respuestas, todas rechazos corteses que citaban falta de experiencia laboral relevante o no se ajusta al perfil que buscamos en este momento. La realidad era que, en México, conseguir un buen empleo en ingeniería sin contactos o sin haber hecho prácticas profesionales en empresas grandes era extremadamente difícil. Daniel había tenido que rechazar las oportunidades de prácticas porque necesitaba trabajar para pagar la renta y ayudar a su madre con los gastos de su hermana menor, quien estaba en la secundaria. Era un círculo vicioso. Necesitaba experiencia para conseguir trabajo, pero necesitaba trabajo para ganar experiencia. Aún así, Daniel no se permitía caer en la desesperación. Había algo en su interior, una chispa de optimismo que su madre le había inculcado desde pequeño, que le decía que las cosas iban a salir bien. Solo tenía que seguir intentando, seguir mejorando, seguir demostrando su valor. Una semana después, Daniel recibió la notificación oficial. Había obtenido una calificación de 10 en su examen profesional y recibiría su título de ingeniero industrial con mención honorífica. La ceremonia de titulación sería en 2 meses, pero el documento oficial estaría listo en 3 semanas. Daniel actualizó su currículum inmediatamente, agregando su nuevo título y la mención honorífica, y comenzó una nueva ronda de envíos a empresas. Esta vez amplió su búsqueda, incluyendo no solo grandes corporaciones, sino también empresas medianas y pequeñas consultoras. Estaba dispuesto a empezar desde abajo, a aceptar un salario modesto, lo que fuera necesario para poner un pie en la industria y comenzar a construir su carrera. Pasaron 2 semanas más sin respuestas significativas. Daniel comenzaba a sentir la presión. Su trabajo de vigilancia pagaba lo suficiente para sobrevivir, pero no era lo que había estudiado, no era lo que había soñado. Se imaginaba aplicando todo lo que había aprendido, optimizando procesos, resolviendo problemas complejos, contribuyendo al crecimiento de una empresa, pero por ahora seguía haciendo rondas nocturnas por pasillos vacíos, asegurándose de que las puertas estuvieran cerradas y las alarmas activadas. Una tarde de jueves, mientras revisaba su correo electrónico en un cibercafé cerca de su casa en la colonia San Miguel Teotongo, Daniel encontró un mensaje que captó su atención. El remitente era Innova Solutions México. Al principio
principio no reconoció el nombre, pero entonces recordó. Era la empresa de la señora Patricia, la mujer que había ayudado en el metro. Abrió el correo con curiosidad. «Estimado Daniel Méndez», comenzaba el mensaje, «mi nombre es Roberto Guzmán y soy el gerente de recursos humanos de Innova Solutions México. Nuestra directora general, la señora Patricia Salazar, me ha solicitado que me ponga en contacto contigo para invitarte a una entrevista de trabajo. Tenemos una vacante para el puesto de analista junior en nuestro departamento de optimización de procesos y creemos que tu perfil podría ser adecuado para esta posición. La entrevista sería el próximo martes a las 10 de la mañana en nuestras oficinas en Paseo de la Reforma. Por favor, confirma tu asistencia a este correo. Saludos cordiales, Roberto Guzmán». Daniel leyó el correo 3 veces para asegurarse de que no era un error o algún tipo de broma. La señora Patricia había pensado en él. Habían pasado casi 3 semanas desde el incidente en el metro. Había asumido que ella lo habría olvidado, que su oferta de ayuda había sido solo cortesía, palabras dichas en el momento sin verdadera intención. Pero aparentemente no era así. Revisó rápidamente la posición en la página web de la empresa, analista junior en optimización de procesos. Era exactamente su área de especialización. El salario no estaba listado, pero por la descripción del puesto y el prestigio de la empresa, Daniel supuso que sería considerablemente más de lo que ganaba actualmente. Respondió el correo inmediatamente, confirmando su asistencia y agradeciendo la oportunidad. El resto del día lo pasó en un estado de nervios y emoción. Esa noche, en lugar de hacer su ronda habitual en el edificio de vigilancia, Daniel pasó cada momento libre investigando sobre Innova Solutions México. Descubrió que era una empresa de consultoría empresarial, con enfoque en transformación digital y optimización de procesos. Tenían clientes en toda América Latina y se especializaban en ayudar a empresas medianas a implementar soluciones tecnológicas y operativas para mejorar su eficiencia. La empresa había sido fundada 15 años atrás y había crecido consistentemente hasta convertirse en una de las consultoras más respetadas de México. Y al frente de todo estaba Patricia Salazar, quien había asumido el puesto de directora general hacía 8 años. Daniel encontró varios artículos sobre ella en revistas de negocios. Patricia había comenzado su carrera como ingeniera de sistemas en una empresa pequeña. Había ascendido rápidamente gracias a su visión estratégica y su capacidad para identificar oportunidades de crecimiento, y eventualmente había fundado Innova con 2 socios más. Uno de esos socios se había retirado hacía 5 años y el otro había fallecido en un accidente de auto hace 3 años, dejando a Patricia como la única dueña y líder de la empresa. Era considerada una de las empresarias más exitosas de México y era conocida por su estilo de liderazgo directo pero justo, por su insistencia en la excelencia operativa y por su compromiso con el desarrollo profesional de su equipo. El martes por la mañana, Daniel se despertó a las 5 nuevamente. Se duchó, se afeitó con cuidado extra y se puso su único traje, el mismo que había usado para su examen profesional. Era un traje modesto que había comprado de segunda mano en un tianguis, pero su madre lo había llevado a un sastre local que lo había ajustado perfectamente. Daniel se miró en el espejo y vio a un joven profesional, un ingeniero titulado con mención honorífica, alguien que merecía esta oportunidad. Repasó mentalmente lo que sabía sobre la empresa, los proyectos que había encontrado en su investigación, las tendencias actuales en optimización de procesos y transformación digital. Llegó a las oficinas de Innova Solutions en Paseo de la Reforma con 40 minutos de anticipación. El edificio era impresionante, una torre de vidrio de 20 pisos en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad. Daniel entró al lobby, se identificó con el guardia de seguridad y fue dirigido al piso 15. El elevador era de cristal y ofrecía una vista espectacular de la ciudad mientras ascendía. Daniel observó las colonias extenderse debajo de él, los bosques de Chapultepec a la distancia, el tráfico moviéndose como hormigas en las calles. Era un mundo diferente al suyo, pero de alguna manera no se sentía intimidado, se sentía listo. La recepción del piso 15 era elegante pero no ostentosa. Pisos de madera clara, muebles modernos en tonos grises y azules, plantas en macetas estratégicamente ubicadas.
llamadas. Una recepcionista joven con una sonrisa profesional lo saludó y le pidió que tomara asiento mientras notificaba al área de recursos humanos de su llegada. Daniel se sentó en uno de los sillones y observó su entorno. Había empleados caminando de un lado a otro, algunos con laptops, otros con carpetas, todos con esa energía y propósito que caracteriza a las empresas exitosas. Las paredes tenían fotos de proyectos que la empresa había completado, con breves descripciones de los desafíos que habían enfrentado y las soluciones que habían implementado. Daniel reconoció varios de los casos de estudio. Eran similares a los problemas que había abordado en su proyecto de titulación. 10 minutos después, un hombre de unos 35 años, vestido con pantalones de vestir y una camisa azul sin corbata, se acercó con la mano extendida. «¿Daniel Méndez?», preguntó con una sonrisa amable. «Soy Roberto Guzmán. Un placer conocerte. Gracias por venir». Daniel se puso de pie y estrechó su mano con firmeza. Roberto lo guió a través de un pasillo hasta una sala de juntas pequeña con una mesa de cristal y sillas ergonómicas. «Siéntate, por favor. ¿Quieres café, agua, algo?» «Agua estaría bien, gracias», respondió Daniel. Roberto salió momentáneamente y regresó con 2 botellas de agua. Se sentó frente a Daniel y abrió una carpeta que llevaba. «Bueno, Daniel, para ser honesto contigo, esta es una situación un poco inusual. No suele ser la directora general quien recomienda candidatos directamente para posiciones de nivel inicial, pero la señora Patricia fue muy clara en sus instrucciones. Me dijo que te contactara, que te diera una oportunidad de entrevista y que evaluara tu perfil profesional sin sesgos. Así que aquí estamos». Roberto sonrió. «Déjame empezar preguntándote sobre tu formación académica. Veo en tu currículum que te acabas de titular de Ingeniería Industrial en la UNAM con mención honorífica. Cuéntame sobre tu proyecto de titulación». Daniel respiró profundamente y comenzó a hablar. Explicó su investigación, los problemas que había identificado, la metodología que había usado, las soluciones que había propuesto. Roberto escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales que demostraban que entendía el tema. Después de unos 20 minutos hablando sobre su proyecto, Roberto cambió de tema. «Interesante. Ahora veo que has estado trabajando como vigilante nocturno durante los últimos 3 años. Cuéntame sobre esa experiencia. ¿Qué aprendiste de ese trabajo?» Daniel no dudó. «Aprendí responsabilidad. Aprendí que cada trabajo, sin importar cuál sea, merece ser hecho con excelencia. Aprendí a manejar mi tiempo eficientemente, porque tenía que dividir mis horas entre el trabajo, la universidad y el estudio. Y aprendí el valor del dinero, porque cada peso que ganaba era un peso menos que mi madre tenía que poner para mi educación». Daniel hizo una pausa. «Sé que no es experiencia relevante para un puesto de analista, pero creo que demuestra que soy capaz de comprometerme con algo y seguir adelante sin importar las circunstancias». Roberto asintió pensativamente. «Esa es exactamente la actitud que valoramos aquí. ¿Sabes? Muchos de nuestros mejores empleados no vienen de las circunstancias más privilegiadas. Vienen de lugares como el tuyo, donde tuvieron que luchar por cada oportunidad. Y esa hambre de éxito, esa determinación, eso es algo que no se puede enseñar en ninguna universidad». Cerró la carpeta. «Déjame explicarte un poco sobre el puesto. Como analista junior, trabajarías en nuestro departamento de optimización de procesos bajo la supervisión directa de la gerente de departamento, Claudia Ramírez. Tu trabajo consistiría principalmente en apoyar en el análisis de datos de clientes, crear modelos de simulación, desarrollar propuestas de mejora y ocasionalmente participar en visitas a plantas y facilidades de clientes. Es un trabajo exigente, con plazos ajustados y estándares muy altos, pero también es increíblemente gratificante y ofrece oportunidades reales de crecimiento profesional». «Suena perfecto», respondió Daniel sin dudarlo. «Es exactamente el tipo de trabajo que he estado buscando. Tengo las habilidades técnicas, tengo la disposición para aprender y tengo la ética de trabajo necesaria para cumplir con los estándares de la empresa». Roberto sonrió. «Me agradas, Daniel, y tu perfil académico es sólido, pero necesito hacerte algunas pruebas técnicas para validar tus conocimientos. ¿Te parece bien?» Daniel asintió. Roberto sacó una laptop de su portafolios y la colocó frente a Daniel. «Tengo aquí 3 casos de estudio. Son problemas reales que hemos enfrentado con clientes en el pasado.
pasado, obviamente con los nombres cambiados por confidencialidad. Quiero que elijas uno, lo analices y me presentes tu propuesta de solución. Tienes una hora. Puedes usar papel, calculadora, lo que necesites. Yo estaré aquí trabajando en otras cosas, pero si tienes preguntas, puedes hacérmelas. Daniel miró los tres casos. El primero involucraba una empresa de manufactura de autopartes con problemas de inventario. El segundo era una cadena de restaurantes con ineficiencias en su cadena de suministro. El tercero era una empresa de logística con tiempos de entrega inconsistentes. Daniel eligió el primero porque era el más similar a su proyecto de titulación. Durante la siguiente hora se sumergió en el problema. Analizó los datos proporcionados, identificó los cuellos de botella principales, calculó los costos de las ineficiencias actuales y desarrolló una propuesta de solución que incluía cambios en el sistema de gestión de inventario, implementación de metodología Kanban y capacitación para el personal. Cuando terminó, tenía 5 páginas de cálculos y diagramas. «Listo», anunció Daniel. Roberto levantó la vista de su laptop y se acercó. Daniel explicó su análisis paso por paso, defendiendo cada decisión con datos y lógica. Roberto escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales para probar la profundidad de su entendimiento. Cuando Daniel terminó, Roberto se reclinó en su silla con una expresión de satisfacción. «Impresionante, muy completo. Identificaste el problema principal correctamente. Tu metodología es sólida y tus propuestas son viables. De hecho, tu solución es muy similar a lo que terminamos implementando en ese cliente real». Se puso de pie y extendió su mano nuevamente. «Daniel, creo que serías una excelente adición a nuestro equipo. Voy a recomendar tu contratación. Obviamente la decisión final la toma la señora Patricia, pero basándome en tu entrevista y tu prueba técnica, estoy seguro de que te aprobaría». Daniel estrechó su mano, sintiendo una ola de alivio y alegría. «Gracias, Roberto. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. No me agradezcas a mí, agradécele a la señora Patricia. Ella fue quien vio algo en ti». Roberto hizo una pausa. «De hecho, ella pidió que si la entrevista iba bien, te llevara a su oficina para que la saludaras. ¿Tienes unos minutos más?» «Por supuesto», respondió Daniel, aunque sintió un nudo en su estómago. Ver a Patricia nuevamente, después de todo lo que había hecho por él, lo hacía sentir una mezcla de gratitud y nerviosismo. Roberto lo guió fuera de la sala de juntas y lo llevó al piso 16 a través del elevador. El piso 16 era claramente donde estaban las oficinas ejecutivas. Todo era más silencioso, más elegante. Llegaron a una puerta de madera con una placa que decía «Patricia Salazar Mendoza, directora general». Roberto tocó y esperó. «Adelante», se escuchó la voz de Patricia desde adentro. Roberto abrió la puerta y asomó la cabeza. «Señora Patricia, tengo aquí a Daniel Méndez. ¿Tiene un momento para recibirnos?» «Por supuesto, Roberto. Hazlo pasar». Daniel entró a la oficina y casi se detuvo en seco. Era un espacio amplio con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México. El escritorio de Patricia era de madera oscura, ordenado pero no excesivamente limpio. Había papeles apilados, una laptop abierta, varios libros de negocios. Detrás del escritorio estaba Patricia, vestida con un traje azul marino impecable. Se veía completamente diferente a la mujer vulnerable que había ayudado en el metro. Esta era una líder empresarial, alguien acostumbrada a tomar decisiones que afectaban a cientos de personas. Pero cuando lo vio, su expresión se suavizó y una sonrisa genuina apareció en su rostro. «Daniel, qué gusto verte de nuevo. Pasa, siéntate». Patricia se levantó de su escritorio y se acercó a estrechar su mano. Daniel notó que su apretón era firme, confiado. «Roberto me estaba enviando actualizaciones durante tu entrevista. Me dijo que lo hiciste excelente. Gracias, señora Patricia. Y gracias por esto, por darme esta oportunidad. No tenía que hacerlo». Patricia se recostó en el borde de su escritorio, cruzando los brazos. «Claro que tenía que hacerlo, Daniel. Lo que hiciste por mí ese día en el metro fue extraordinario. No solo me ayudaste físicamente, sino que lo hiciste sin esperar nada a cambio. Rechazaste mi oferta de compensación. ¿Sabes cuántas personas hacen eso?» Hizo una pausa. «Muy pocas. La mayoría de la gente, cuando tiene la oportunidad de sacar provecho de una situación, lo hace. Pero tú no. Eso me dijo más sobre tu carácter que cualquier currículum o entrevista podría decirme». «Solo hice lo correcto», respondió Daniel honestamente. «Exactamente.
Exactamente. Y esa es precisamente la clase de persona que quiero en mi empresa. Patricia regresó a su silla. Déjame ser franca contigo, Daniel. Esta no es caridad. No te estoy ofreciendo este trabajo porque siento que te lo debo. Te lo estoy ofreciendo porque creo que tienes el potencial para ser un excelente ingeniero de procesos. Roberto me confirmó eso con su evaluación. Pero quiero que entiendas algo muy claramente. Si aceptas este trabajo, las expectativas serán altas. No habrá tratamiento especial, no habrá concesiones. Serás evaluado con los mismos estándares que todos los demás empleados. Entendido, entendido completamente, respondió Daniel. No esperaría nada menos. Patricia asintió con aprobación. Bien, Roberto te enviará una oferta formal por correo electrónico esta tarde. Incluirá el salario, los beneficios, la fecha de inicio, todo. Revísalo cuidadosamente y hazme saber si tienes preguntas. Esperamos que puedas comenzar en 2 semanas, si eso funciona para ti. Funciona perfectamente, dijo Daniel. Se puso de pie, sabiendo que la reunión había terminado. Señora Patricia, no tengo palabras para agradecerle todo esto. Le prometo que no se arrepentirá de haberme dado esta oportunidad. Patricia también se puso de pie y lo acompañó a la puerta. Daniel, ya te lo dije, no es una oportunidad que te estoy dando, es una oportunidad que te ganaste con tu carácter y tus capacidades. Ahora ve y conviértela en algo grande. Le extendió la mano una vez más y Daniel la estrechó. Mientras salía de la oficina con Roberto, Daniel sentía que estaba flotando. No podía creer lo que acababa de pasar. En el espacio de una mañana, su vida había cambiado completamente. Esa noche, Daniel renunció a su trabajo de vigilancia. Don Jacinto lo felicitó con lágrimas en los ojos. Le dio un abrazo de oso y le dijo que siempre había sabido que estaba destinado a cosas más grandes. Daniel llegó a su casa en San Miguel Teotongo y le dio la noticia a su madre. Ella lloró, lo abrazó y le dijo que su padre, que había fallecido cuando Daniel tenía 10 años, estaría orgulloso. Su hermana menor, Sofía, quien tenía 15 años, le dio un abrazo y le dijo que él era su héroe. Esa noche, la pequeña vivienda de 2 habitaciones en la que vivían estaba llena de alegría. Las 2 semanas siguientes pasaron en un suspiro. Daniel recibió la oferta formal de Innova Solutions. El salario era 3 veces lo que ganaba como vigilante. Además, incluía seguro médico, vales de despensa y un esquema de bonos basado en desempeño. Daniel firmó el contrato sin dudarlo. Usó parte de sus últimos ahorros para comprarse 2 camisas nuevas y 2 pantalones de vestir en Liverpool durante una venta. No eran de las marcas más caras, pero lucían profesionales y se sentían nuevos contra su piel. Su madre le regaló una corbata que había comprado en el tianguis de color azul marino con discretas rayas grises. Daniel la aceptó con lágrimas en los ojos. El primer día de trabajo llegó un lunes soleado de septiembre. Daniel se despertó a las 5, una hora que ya era su rutina. Se preparó con cuidado, revisándose en el espejo múltiples veces. Salió de su casa con 2 horas de anticipación, porque no conocía exactamente cuánto tiempo tomaría llegar a las oficinas y no quería arriesgarse a llegar tarde. Tomó el metro en la estación Peñón Viejo, cambió en La Raza, luego en Valderas y finalmente llegó a la estación Insurgentes. Desde ahí caminó 15 minutos hasta el edificio en Paseo de la Reforma. Llegó con 1 hora completa de anticipación, así que se sentó en una cafetería cercana, pidió un café americano y repasó mentalmente todo lo que había leído sobre la empresa durante las últimas 2 semanas. A las 8:45, Daniel entró al edificio. El guardia de seguridad ya tenía su nombre en la lista de nuevos ingresos y le entregó un gafete temporal. «Bienvenido a Innova», le dijo con una sonrisa. Daniel subió al piso 15 y fue recibido por una mujer de unos 40 años, de cabello corto y lentes modernos, que se presentó como Claudia Ramírez, la gerente del Departamento de Optimización de Procesos y quien sería su supervisora directa. «Un placer conocerte, Daniel», dijo con una sonrisa amable pero profesional. «Roberto me habló maravillas de ti. Ven, te mostraré tu espacio de trabajo y te presentaré al equipo». Claudia lo guió a través del piso hasta un área abierta donde había varias estaciones de trabajo. Le asignó un escritorio en una esquina con vista a la ventana, aunque la vista no era tan espectacular como la del piso 16. Tenía una computadora de escritorio nueva, 2 monitores y todos los implementos de oficina que pudiera necesitar. «Este será
será tu espacio, explicó Claudia. Trabajamos en un esquema híbrido, 3 días en oficina y 2 en casa, pero para tu primer mes te pediremos que vengas los 5 días para que puedas integrarte bien al equipo y conocer nuestros procesos. Claudia lo presentó a sus compañeros de equipo. Había 5 personas más en el departamento, Jorge y Mariana, ambos analistas senior que llevaban 3 años en la empresa. Luis, otro analista junior que había entrado 6 meses atrás, y 2 consultores, Andrea y Fernando, quienes llevaban más de 5 años en Innova y manejaban las relaciones directas con los clientes. Todos lo recibieron con amabilidad, aunque Daniel podía sentir cierto escepticismo en sus miradas. No lo culpaba. Probablemente todos sabían que había llegado por recomendación directa de la directora general, y era natural que se preguntaran si realmente merecía estar ahí o si era solo un caso de favoritismo. Los primeros días fueron abrumadores pero emocionantes. Claudia le asignó una computadora con acceso a todas las herramientas y bases de datos que usaba el departamento. Le dio manuales de procedimientos, le explicó la metodología de trabajo de Innova y le asignó pequeñas tareas para que se familiarizara con el sistema. Daniel trabajaba con intensidad, llegando siempre media hora antes de la hora oficial de entrada y quedándose 1 hora después del cierre. No porque se lo pidieran, sino porque quería demostrar que merecía estar ahí. Quería probar, especialmente a sí mismo, que no era solo un acto de caridad de Patricia, sino que tenía las capacidades para contribuir realmente a la empresa. Su primera asignación real llegó al final de su primera semana. Claudia lo llamó a su oficina y le explicó la situación. Tenemos un cliente potencial, una empresa manufacturera de plásticos en Querétaro llamada Plastimax. Están teniendo problemas con sus tiempos de producción y quieren que hagamos un diagnóstico inicial. Normalmente enviaríamos a un analista senior para esto, pero quiero darte la oportunidad. Jorge irá contigo para supervisar, pero quiero que tú lideres el levantamiento de información. ¿Te sientes listo? Completamente, respondió Daniel sin dudarlo, aunque por dentro sentía mariposas en el estómago. Claudia sonrió. Bien, saldrán el martes temprano. Jorge coordinará la logística. Estudia bien el perfil del cliente que te voy a enviar por correo y prepara tu lista de preguntas y observaciones. Quiero ver de qué estás hecho, Daniel. Daniel pasó todo el fin de semana preparándose. Investigó sobre la industria de plásticos en México. Repasó las mejores prácticas en manufactura. Preparó cuestionarios detallados para entrevistar a los diferentes niveles de la organización de Plastimax y diseñó un formato para documentar sus observaciones. El martes a las 6 de la mañana se reunió con Jorge en las oficinas de Innova. Jorge, un hombre de unos 30 años con aire relajado pero profesional, le dio una palmada en el hombro. ¿Listo para tu primera visita de campo, novato?, preguntó con una sonrisa. No te preocupes, yo estaré ahí para apoyarte si algo sale mal. Pero Claudia me pidió que te dejara llevar la batuta lo más posible. Así que es tu show. Manejaron hasta Querétaro en un auto de la empresa, un trayecto de aproximadamente 2 horas. Jorge aprovechó el tiempo para darle consejos sobre cómo interactuar con clientes, qué observar en una planta de producción y cómo identificar los cuellos de botella operativos. Daniel escuchaba con atención, tomando notas mentales de todo. Llegaron a Plastimax a las 9 de la mañana y fueron recibidos por el gerente de operaciones, un señor de unos 50 años llamado Ingeniero Martínez. Bienvenidos de Innova, les dijo estrechando sus manos. Necesitamos su ayuda. Nuestros tiempos de producción han aumentado un 30% en los últimos 6 meses y no sabemos por qué. Daniel y Jorge pasaron las siguientes 6 horas recorriendo la planta, observando los procesos, cronometrando operaciones, entrevistando a operadores y supervisores y revisando documentación. Daniel tomaba notas exhaustivas, hacía preguntas específicas y comenzó a formar una imagen mental de lo que estaba sucediendo. Para las 3 de la tarde tenía una hipótesis clara. Se reunieron nuevamente con el ingeniero Martínez en su oficina y Daniel, con Jorge observando desde un lado, presentó sus hallazgos preliminares. Ingeniero Martínez, basándome en lo que observé hoy, creo que su problema principal no es de capacidad de producción, sino de flujo de materiales. Comenzó Daniel con confianza. Desplegó los diagramas que había dibujado durante la visita. Tienen 3 cuellos de botella principales. Primero, su almacén de materia prima está ubicado en el extremo
opuesto de la planta respecto a las primeras estaciones de producción. Eso significa que los montacarguistas tienen que recorrer casi 200 metros cada vez que necesitan reabastecer, lo cual, según mis cálculos, está sucediendo aproximadamente 15 veces por turno. Eso es tiempo perdido. Señaló otro punto en su diagrama. Segundo, su sistema de control de calidad está revisando el 100% de las piezas al final de la línea de producción. Un sistema de muestreo estadístico adecuado reduciría ese tiempo a la mitad sin sacrificar calidad. Y tercero, sus tiempos de cambio de molde están tomando casi 2 horas, cuando con un sistema SMED apropiado podrían reducirse a 40 minutos o menos. El ingeniero Martínez lo miraba con los ojos abiertos, sorprendido. ¿Identificaste todo eso en una sola visita?, preguntó incrédulo. Llevamos meses tratando de averiguar qué está mal, y tú lo viste en 6 horas. No es magia, respondió Daniel modestamente. Es solo aplicar una metodología sistemática de observación y análisis. Pero esto es solo un diagnóstico preliminar. Para darle una propuesta completa, con plan de implementación, necesitaríamos hacer un estudio más detallado, tomar más mediciones, analizar sus datos históricos. Quiero ese estudio, dijo el ingeniero Martínez de inmediato. Por favor, preparen una propuesta y envíenmela esta semana. Esto es exactamente lo que necesitamos. En el camino de regreso a Ciudad de México, Jorge no dejaba de sonreír. Amigo, la rompiste, le dijo a Daniel. En serio, ese diagnóstico fue perfecto. Claudia va a estar impresionada, y cuando el ingeniero Martínez le diga a Patricia que quiere contratar el estudio completo, vas a ganar puntos serios. Efectivamente, cuando presentaron su reporte a Claudia al día siguiente, ella quedó más que satisfecha. Excelente trabajo, Daniel. Realmente excelente. Voy a asignarte la responsabilidad de desarrollar la propuesta completa para Plastimax. Jorge te apoyará, pero quiero que sea tu proyecto, y si ellos aceptan, serás parte del equipo de implementación. Daniel sintió una oleada de orgullo. Este era su momento. Esta era su oportunidad de demostrar que todo el esfuerzo, todos los sacrificios habían valido la pena. Durante las siguientes semanas, Daniel se sumergió en el proyecto de Plastimax. Desarrolló una propuesta detallada de 40 páginas con análisis de costos-beneficios, cronogramas de implementación y proyecciones de mejora. Claudia revisó el documento, hizo algunas correcciones menores y lo aprobó. La propuesta fue enviada al cliente y 2 semanas después, Plastimax aceptó. El proyecto sería ejecutado durante los siguientes 3 meses, con Daniel como analista líder, bajo la supervisión de Jorge como consultor senior. El proyecto de Plastimax fue un éxito rotundo. Daniel viajaba a Querétaro 2 veces por semana, liderando reuniones con el equipo del cliente, coordinando cambios operativos, capacitando personal y monitoreando resultados. Al final de los 3 meses, habían logrado reducir los tiempos de producción en un 40%, superando el objetivo inicial del 30%. El ingeniero Martínez estaba eufórico y le pidió a Innova que desarrollara un proyecto adicional para optimizar sus procesos de distribución. Claudia le dio el crédito completo a Daniel en su reporte a la dirección ejecutiva. Daniel había estado en Innova durante casi 6 meses cuando Patricia lo mandó llamar a su oficina una tarde de viernes. Daniel subió al piso 16 con cierta curiosidad. Había visto a Patricia ocasionalmente en el edificio. Siempre le saludaba con respeto, pero aparte de esos encuentros casuales, no había tenido reuniones formales con ella desde su primer día. Tocó la puerta de su oficina y entró cuando ella le indicó. Patricia estaba revisando unos documentos, pero levantó la vista cuando él entró y le sonrió. Daniel, siéntate. ¿Cómo has estado? ¿Te está gustando el trabajo? Me encanta, señora Patricia. Realmente ha sido más de lo que esperaba. Me alegra escuchar eso. He estado siguiendo tu desempeño de cerca. Claudia me mantiene informada de todos los proyectos del departamento, y tu nombre aparece constantemente en los reportes positivos. El proyecto de Plastimax fue excepcional. El cliente está tan satisfecho que nos ha referido a 2 empresas más de su grupo industrial. Patricia hizo una pausa. Pero no te mandé llamar solo para felicitarte, aunque definitivamente lo mereces. Te llamé porque quiero ofrecerte algo. Daniel sintió curiosidad. ¿Ofrecerme qué, señora Patricia? Una oportunidad de desarrollo. Como sabes, en Innova tenemos varios programas para desarrollar a nuestro talento joven.
joven. Uno de ellos es un programa de rotación donde los analistas prometedores pasan tiempo en diferentes áreas de la empresa para obtener una visión más completa del negocio. Normalmente, este programa es para personas que llevan al menos un año con nosotros, pero quiero hacer una excepción contigo. Se reclinó en su silla. Me gustaría que pasaras los próximos 3 meses trabajando directamente conmigo en proyectos estratégicos. Serías como mi asistente de proyectos especiales. Te involucraría en negociaciones con clientes grandes, en el desarrollo de nuevas líneas de negocio, en análisis de mercado. Sería trabajo demandante, probablemente más horas que las que trabajas ahora, pero sería una experiencia de aprendizaje incomparable. Daniel no lo pensó ni un segundo. Acepto, definitivamente acepto. Patricia sonrió. Me agrada tu entusiasmo. Empezaremos el próximo lunes. Hablaré con Claudia para coordinar la transición de tus proyectos actuales. Ah, y Daniel, agregó mientras él se ponía de pie para irse, esto no es un favor, esto es porque has demostrado que tienes lo que se necesita para crecer en esta empresa. No lo olvides. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos y educativos de la vida de Daniel. Trabajaba directamente con Patricia en todo, desde revisar propuestas de valor para clientes potenciales hasta analizar oportunidades de expansión en otros estados. Asistía a reuniones de alto nivel donde se tomaban decisiones que afectaban el rumbo de la empresa. Patricia era una maestra exigente pero justa. Lo corregía cuando cometía errores. Lo desafiaba a pensar más profundamente sobre los problemas y lo exponía a situaciones que lo forzaban a salir de su zona de confort. Pero también reconocía sus logros, le daba crédito por sus contribuciones y gradualmente comenzó a confiarle responsabilidades cada vez mayores. Una tarde, mientras trabajaban en una propuesta para un cliente en Monterrey, Patricia se reclinó en su silla y lo miró pensativamente. Daniel, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Daniel asintió. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te ayudé ese día en el metro? Daniel pensó por un momento. Honestamente, sí. Quiero decir, sé que me dijo que fue porque la ayudé sin esperar nada a cambio. Pero hay algo más, ¿verdad? Patricia sonrió ligeramente. Eres perceptivo. Sí, hay algo más. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad extenderse debajo. Cuando tenía tu edad, yo era muy parecida a ti. Venía de una familia sin recursos. Estudiaba ingeniería de sistemas mientras trabajaba de noche en una tienda de conveniencia. Un día, ayudé a un hombre mayor que se había caído en la calle cerca de la universidad. Era don Ernesto Villalobos, uno de los empresarios más exitosos de México en ese tiempo, aunque yo no lo sabía. Me aseguré de que recibiera atención médica. Me quedé con él hasta que llegó su familia y rechacé el dinero que me ofreció. Daniel escuchaba con atención, fascinado. Patricia continuó. 2 semanas después, don Ernesto me mandó llamar a su oficina. Me ofreció un trabajo en su empresa, exactamente como yo hice contigo. Ese trabajo cambió mi vida completamente. Aprendí todo lo que sé sobre negocios trabajando para él. Cuando decidí fundar Innova años después, don Ernesto fue mi primer inversionista. Y antes de morir, me dijo algo que nunca he olvidado. Patricia, mi éxito no valdrá nada si no ayudo a otros a tener la misma oportunidad que yo tuve. Esa es la verdadera medida de un líder. Se volvió para mirar a Daniel. Cuando te vi en el metro ese día, actuando con esa bondad desinteresada, vi un reflejo de mi yo más joven y decidí que tenía que continuar el ciclo. Tenía que darte la misma oportunidad que don Ernesto me dio a mí. Daniel sintió un nudo en la garganta. No sé qué decir, señora Patricia. Gracias no parece suficiente. No me tienes que agradecer, Daniel. Solo tienes que prometer que cuando estés en mi posición algún día, cuando tengas el poder y los recursos para cambiar la vida de alguien, lo harás. Ese es el verdadero legado. Patricia regresó a su escritorio. Ahora, dejemos el sentimentalismo y regresemos a esta propuesta. Tengo algunos comentarios sobre tu análisis de costos. Los 3 meses de rotación terminaron, pero Daniel no regresó a su posición anterior de analista junior. Patricia lo promovió a analista senior y le asignó la responsabilidad de liderar un nuevo proyecto piloto, desarrollar una metodología estandarizada de diagnóstico que pudiera ser replicada por todos los analistas de la empresa. Era un proyecto estratégico que, si tenía éxito, mejoraría la eficiencia operativa de Innova significativamente. Daniel trabajó en el proyecto durante los siguientes 6
meses, coordinando con diferentes departamentos, probando diferentes enfoques, refinando procesos. El resultado final fue un sistema de diagnóstico que redujo el tiempo promedio de evaluación inicial de clientes en un 50% sin sacrificar calidad. El éxito del proyecto le ganó a Daniel otra promoción, esta vez a consultor. Ahora tenía su propio portafolio de clientes y era responsable de liderar proyectos completos de principio a fin. Su salario había triplicado lo que ganaba cuando entró a la empresa. Movió a su familia a un departamento más grande en la colonia Narvarte, un lugar con 3 recámaras, 2 baños completos y una pequeña sala donde su hermana Sofía podía estudiar cómodamente. Su madre ya no tenía que trabajar como empleada doméstica, ahora podía dedicarse a cuidar la casa y disfrutar de un descanso bien merecido. Sofía estaba sobresaliendo en la preparatoria y tenía planes de estudiar medicina en la UNAM. 2 años después de haber entrado a Innova, Daniel fue promovido nuevamente, esta vez a gerente de proyectos. Tenía un equipo de 5 personas bajo su supervisión y era responsable de algunos de los clientes más grandes de la empresa. A sus 25 años, era uno de los gerentes más jóvenes en la historia de Innova, pero nadie cuestionaba su posición. Se la había ganado con trabajo duro, resultados consistentes y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Una tarde, mientras revisaba el reporte financiero de uno de sus proyectos, Daniel recibió una llamada de Patricia. Daniel, ¿puedes venir a mi oficina? Hay algo que quiero discutir contigo. Daniel subió al piso 16 preguntándose qué querría Patricia. Cuando entró a su oficina, la encontró sentada en el área de reuniones junto a la ventana, no detrás de su escritorio. Había 2 carpetas sobre la mesa frente a ella. Siéntate, Daniel. Tengo noticias importantes. Daniel tomó asiento sintiendo curiosidad. Patricia empujó una de las carpetas hacia él. Ábrela, le indicó. Daniel obedeció. Dentro había documentos legales. Los leyó rápidamente y sus ojos se abrieron con sorpresa. Señora Patricia, esto es una oferta para hacerte socio de Innova, terminó Patricia. Específicamente, te estoy ofreciendo 5% de participación en la empresa. Sería el primer socio que acepto desde que fundé la compañía. Tus responsabilidades incluirían no solo liderar proyectos, sino también participar en decisiones estratégicas sobre el rumbo de la empresa. Serías parte del comité ejecutivo. Y eventualmente, cuando yo decida retirarme, que espero no sea por muchos años todavía, serías uno de los candidatos principales para tomar mi posición como director general. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. Señora Patricia, yo no sé qué decir. Esto es increíble. Pero ¿por qué yo? Hay gente en la empresa con mucha más experiencia, personas que han estado aquí desde el principio. Porque tú tienes algo que ellos no tienen, respondió Patricia sin dudarlo. Tienes hambre de éxito combinada con integridad moral. Tienes la capacidad de trabajar duro, pero también de pensar estratégicamente. Y lo más importante, tienes el mismo compromiso con la excelencia y los valores que yo tengo. Innova no es solo una empresa para mí, Daniel, es mi legado. Y necesito saber que cuando ya no esté, estará en manos de alguien que la cuidará y la hará crecer de la manera correcta. Se inclinó hacia adelante. Eres esa persona, Daniel. Lo has demostrado una y otra vez durante estos 2 años. Daniel sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. Acepto, señora Patricia. Por supuesto que acepto. Y le prometo que honraré la confianza que está depositando en mí. Sé que lo harás. Patricia sonrió y extendió su mano. Daniel la estrechó con firmeza. Bienvenido a la sociedad, Daniel. Ahora eres oficialmente codueño de Innova Solutions México. Los años siguientes fueron de crecimiento continuo tanto para Daniel como para Innova. Como socio, Daniel tuvo acceso a información y decisiones que antes no conocía. Participaba en la definición de estrategias de expansión, en la evaluación de nuevas líneas de negocio, en decisiones de contratación de nivel ejecutivo. La empresa creció, abrieron oficinas en Guadalajara y Monterrey, expandieron su portafolio de servicios para incluir transformación digital y automatización de procesos. Daniel lideró varias de estas iniciativas, demostrando una y otra vez que la confianza de Patricia en él estaba justificada. Pero algo que Daniel nunca olvidó, algo que Patricia le había enseñado con su ejemplo, era la importancia de ayudar a otros. 3 años después de convertirse
convertirse en socio, Daniel implementó un programa en Innova llamado Oportunidad y Mérito. El programa identificaba estudiantes destacados de universidades públicas que venían de familias de bajos recursos y les ofrecía becas de prácticas profesionales en la empresa. No era caridad. Los estudiantes tenían que demostrar excelencia académica y pasar por un riguroso proceso de selección. Pero una vez aceptados, recibían un salario justo, capacitación intensiva y la oportunidad de demostrar su valía. Varios de esos becarios eventualmente fueron contratados como empleados de tiempo completo. Un día, 5 años después de su primer día en Innova, Daniel estaba revisando las aplicaciones para el programa de becas cuando una en particular llamó su atención. Era de una joven llamada Mariana Ruiz, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Su promedio era de 9.8. Había participado en varios concursos nacionales de robótica y en su ensayo de aplicación escribió sobre cómo soñaba con usar la tecnología para mejorar la eficiencia de las pequeñas empresas en México. Pero lo que realmente captó la atención de Daniel fue una nota al final del ensayo. Actualmente trabajo como mesera en las noches para pagar mi educación y ayudar a mi madre, quien es empleada doméstica. Sé lo que es luchar por una oportunidad y prometo que si me dan esta beca, demostraré que merezco estar aquí. Daniel sonrió. Era como leer su propia historia. Aprobó la aplicación de Mariana inmediatamente y le pidió al Departamento de Recursos Humanos que la contactaran para una entrevista. Una semana después, Mariana estaba sentada frente a él en su oficina, nerviosa pero emocionada. Daniel la entrevistó personalmente, haciéndole preguntas técnicas sobre sus proyectos, preguntándole sobre sus aspiraciones profesionales, evaluando su carácter tanto como sus capacidades. Al final de la entrevista, Daniel le ofreció la beca. Mariana comenzó a llorar de alegría y agradecimiento. Señor Méndez, no sabe lo que esto significa para mí. Le prometo que no se va a arrepentir. Voy a trabajar más duro que nadie. Voy a aprender todo lo que pueda. Daniel levantó la mano con una sonrisa. Mariana, escúchame, esto no es un favor. Te seleccionamos porque tu perfil académico es excepcional y porque vimos en ti el potencial para ser una gran ingeniera. Las expectativas serán altas. Tendrás que demostrar tu valía cada día. Pero si trabajas con dedicación y mantienes ese espíritu que mostraste en tu ensayo, no solo vas a sobrevivir aquí, vas a prosperar. Hizo una pausa. Y algún día, cuando estés en mi posición, cuando tengas el poder de cambiar la vida de alguien, espero que recuerdes este momento y hagas lo mismo por otra persona. Ese es el verdadero ciclo de éxito. Mariana asintió con lágrimas todavía rodando por sus mejillas. Lo prometo, señor Méndez, lo prometo. Esa noche, Daniel llegó a su departamento en Narvarte, donde ahora vivía solo, ya que había ayudado a su madre y a Sofía a mudarse a una casa más grande en la colonia Portales. Se preparó una cena sencilla, se sentó en su pequeño balcón y miró la ciudad extenderse frente a él. Pensó en su viaje, en cómo una simple acción de bondad en el metro 5 años atrás había cambiado completamente su vida. Pensó en Patricia y en la oportunidad que le había dado, no por caridad, sino porque había visto su potencial. Pensó en todos los proyectos que había liderado, en todas las lecciones que había aprendido, en todas las personas que había conocido. Y pensó en Mariana, en cómo su vida estaba a punto de cambiar de la misma manera que la suya había cambiado. El ciclo continuaba. La cadena de oportunidades basadas en el mérito y el carácter seguía creciendo. Daniel sacó su teléfono y le envió un mensaje a Patricia. Acabo de aprobar a una becaria excepcional para nuestro programa. Creo que tiene el potencial de ser una futura líder en Innova. Pensé que le gustaría saberlo. La respuesta de Patricia llegó 2 minutos después. Me encanta escuchar eso. El legado continúa. Estoy orgullosa de ti, Daniel. Don Ernesto también estaría orgulloso. Daniel sonrió y guardó su teléfono. Miró al cielo nocturno de Ciudad de México, contaminado con luces y smog, pero hermoso a su manera. Había recorrido un largo camino desde aquella tarde en el metro cuando ayudó a una mujer enferma sin saber quién era, pero más que el éxito profesional, más que el dinero o el título o el poder, lo que más le llenaba de satisfacción era saber que estaba usando sus oportunidades para crear más oportunidades para otros. Ese
Ese era el verdadero éxito, ese era el verdadero legado. Y mientras se preparaba para dormir esa noche, Daniel Méndez, socio de Innova Solutions México y ex becario, que una vez trabajó como vigilante nocturno, se sintió profundamente agradecido. Agradecido por su madre, que nunca dejó de creer en él. Agradecido por Patricia, que le dio una oportunidad. Agradecido por cada desafío que lo había hecho más fuerte. Y agradecido por la oportunidad de continuar el ciclo, de ser para otros lo que Patricia había sido para él. Una puerta hacia el futuro que siempre habían soñado, pero que nunca pensaron posible alcanzar. El ciclo de gratitud y oportunidad continuaba, y Daniel sabía que mientras él tuviera la capacidad de ayudar a otros basándose en su mérito y carácter, nunca dejaría de hacerlo, porque esa era la verdadera medida de éxito. No lo que conseguías para ti mismo, sino lo que creabas para los demás.